Imagina un lugar donde la mente es libre, imperturbable y fuerte. Un espacio donde la virtud guía cada pensamiento, la razón ilumina cada decisión y la aceptación de la naturaleza trae serenidad. Hoy exploraremos el camino del estoicismo, una filosofía que no es teoría, sino arte de vivir. Un camino que nos enseña a enfrentar la vida con claridad, fortaleza y libertad interior. Acompáñame en este viaje hacia la mente inquebrantable y el espíritu sereno. Desde el origen del pensamiento, el ser humano ha sentido la tensión entre lo que es y lo que desea que sea. La existencia se revela como un flujo constante de acontecimientos, muchos de ellos ajenos a nuestra voluntad. La vida está marcada por la fragilidad, la fugacidad y la incertidumbre. Ante esta realidad, surge la necesidad de un principio que guíe la mente, que enseñe a actuar con rectitud y a mantener la serenidad, la filosofía. El estoicismo se presenta como medicina del alma, como un entrenamiento del espíritu para vivir con armonía, claridad y fortaleza. No se trata de un conjunto de teorías abstractas ni de doctrinas que adornan el intelecto. Su propósito es práctico y profundo: enseñar a gobernar la mente y a vivir conforme a la naturaleza. La filosofía estoica busca liberar al ser humano de la perturbación, de la esclavitud de la pasión desordenada y del juicio erróneo. Los primeros estoicos comprendieron que la felicidad no depende de lo externo, sino de la virtud y de la razón. La virtud es la excelencia del alma, rectitud, justicia, templanza, coraje y sabiduría. La razón es la capacidad de discernir, de ordenar los pensamientos y de actuar con integridad. La armonía con la naturaleza significa reconocer que todo ocurre según un orden universal, que nada escapa a las leyes que rigen la existencia, y que nuestra tarea es actuar en conformidad con ese orden. El ser humano, cuando ignora estas verdades, se somete a la tiranía de lo externo: emociones descontroladas, deseos inmoderados, temores ante lo inevitable. El sufrimiento surge del juicio equivocado, de atribuir valor a lo que no lo posee intrínsecamente. La filosofía estoica enseña que todo evento carece de bondad o maldad en sí mismo, solo nuestras interpretaciones le confieren significado. La libertad interior consiste en mantener el juicio firme y la mente imperturbable, independientemente de la fortuna o la desgracia. Aceptar la naturaleza de la vida no es resignación pasiva, es reconocer la realidad, comprender su orden y actuar con rectitud dentro de ese marco. La mente que logra esta comprensión se libera de la esclavitud de la pasión y alcanza un estado de serenidad inalterable. La filosofía, entonces, se convierte en instrumento para entrenar la mente, fortalecer el espíritu y sostener la libertad interior. El camino estoico no es sencillo ni cómodo. Requiere disciplina, reflexión constante y firmeza frente a la adversidad. Cada pensamiento, cada elección y cada acción deben alinearse con la virtud. La libertad verdadera no reside en la ausencia de dificultades, sino en la capacidad de mantener la mente y el juicio firmes ante cualquier circunstancia. El propósito de este libro es guiar hacia esa comprensión. No promete la eliminación del dolor ni la supresión de la emoción, sino la transformación de la mente. Cada principio, cada enseñanza, es un recordatorio de que lo único verdaderamente nuestro es nuestra mente y nuestra virtud. Todo lo demás es efímero y depende de factores que escapan a nuestro control. Así, la filosofía se revela como un arte de vivir, un camino para sostener la integridad, mantener la serenidad y actuar con sabiduría, independientemente de la incertidumbre del mundo. La práctica del estoicismo fortalece el alma, ordena la razón y permite enfrentar la vida con claridad y dignidad. El lector que recorra estas páginas emprenderá un viaje de autoconocimiento y disciplina. Aprenderá a discernir entre lo que depende de él y lo que no, a cultivar la virtud, a mantener la mente libre de perturbaciones y a vivir en armonía con la naturaleza. La serenidad, la fuerza interior y la libertad se encuentran en la práctica constante, en la conciencia de la propia mente y en la firmeza del juicio. Este prólogo es una invitación a recorrer la filosofía no como un ejercicio teórico, sino como un entrenamiento del espíritu. Quien internalice estas enseñanzas comenzará a reconocer que la verdadera fortaleza no reside en las circunstancias externas, sino en la rectitud, la claridad y la libertad del alma. La filosofía estoica, entonces, se convierte en el camino hacia una vida plena, virtuosa y serena, en cualquier condición que la existencia depare. El estoicismo no surgió por azar, nació en la Atenas del siglo III a.C., en un tiempo de exploración intelectual y búsqueda de la virtud.
Su origen se encuentra en la figura de Zenón de Citio, quien, guiado por la búsqueda de la sabiduría, sentó las bases de una filosofía que uniría razón, virtud y conformidad con la naturaleza. Zenón comprendió que la vida humana está marcada por la incertidumbre y la fugacidad. La mente, si no es entrenada, se somete a la tiranía de lo externo, perdiendo libertad y serenidad. Desde este entendimiento, fundó la escuela estoica en el Pórtico Pintado, donde enseñaba que la virtud es el bien supremo y que la verdadera libertad reside en el dominio de uno mismo. No se trataba de un sistema abstracto de ideas, era una práctica del espíritu. Zenón y sus discípulos afirmaban que la filosofía debía aplicarse en cada pensamiento y en cada acción. La mente, observada y entrenada con rigor, se convierte en la fuerza que sostiene al individuo frente a la adversidad y lo libera de la esclavitud de las pasiones. Tras Zenón, Cleantes y Crisipo consolidaron la doctrina. Crisipo, especialmente, profundizó en la lógica y la coherencia del pensamiento estoico, estableciendo que todo evento sigue leyes universales y que la aceptación de estas leyes es esencial para la serenidad. La filosofía estoica, así, se constituyó como una guía para vivir conforme a la razón, la virtud y la armonía con el cosmos. Con el tiempo, el estoicismo se trasladó a Roma, donde adoptó un matiz práctico aún más marcado. Filósofos como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio llevaron sus enseñanzas a la acción. La virtud debía manifestarse en toda elección, la razón debía guiar la conducta, y la aceptación de la naturaleza debía sostener la mente frente a cualquier evento. El estoicismo romano consolidó la noción de que la verdadera grandeza reside en el dominio del alma y en la independencia de la fortuna. Los principios fundamentales que se afianzaron desde sus orígenes son tres: la virtud como bien supremo, la razón como guía y la conformidad con la naturaleza como regla de vida. La virtud otorga dirección al espíritu, la razón permite discernir lo correcto y lo incorrecto, y la armonía con la naturaleza enseña aceptación y equilibrio. Juntas, estas ideas forman la base del estoicismo, sosteniendo la mente frente a la incertidumbre y guiando cada elección hacia la excelencia. El estoicismo, desde sus raíces, no distingue entre filósofo y ciudadano, entre rico o pobre, entre gobernante o subordinado. La libertad interior es accesible a todos, porque reside en la mente y en la virtud, no en las circunstancias externas. Esta comprensión radical de la autonomía del espíritu constituye la fuerza central del pensamiento estoico. El dominio sobre uno mismo es la verdadera fuente de poder. Así, el origen del estoicismo revela un hilo constante: la búsqueda de la libertad interior mediante la razón, la virtud y la aceptación de la naturaleza. Su nacimiento en Atenas y su expansión a Roma muestran que esta filosofía no es una curiosidad histórica, sino una práctica atemporal, un camino hacia la serenidad que trasciende culturas y épocas. La mente entrenada en los principios del estoicismo mantiene su estabilidad ante cualquier adversidad, se sustenta en la claridad y se guía por la rectitud. Este origen nos recuerda que la sabiduría no es un privilegio de los tiempos pasados, sino un legado vivo que puede fortalecer el espíritu y sostener la libertad interior de quien lo estudia y lo practica. El pensamiento estoico se sostiene sobre tres pilares fundamentales: virtud, razón y conformidad con la naturaleza. Estos no son conceptos aislados, sino fuerzas interdependientes que orientan el espíritu hacia la libertad interior, la claridad y la serenidad. El primero y más importante es la virtud, entendida como la excelencia del alma. La virtud constituye la esencia de la vida buena. Es la medida que define la acción correcta y el pensamiento recto. No depende de circunstancias externas ni de la aprobación ajena. Es autónoma, autosuficiente y eterna en su valor. A través de la virtud, el alma alcanza la armonía interna y se libera de la perturbación. La virtud se manifiesta en la rectitud, la templanza, la justicia, el valor y la sabiduría. Estas cualidades no son meros ideales abstractos, sino la estructura que sostiene toda elección consciente y toda acción deliberada. El segundo pilar es la razón, la facultad que permite discernir lo verdadero de lo falso, lo correcto de lo incorrecto. La razón es el timón del espíritu. Sin ella, la virtud carece de dirección y la mente queda a merced de la confusión. La razón ordena los pensamientos, examina los juicios y guía la acción de acuerdo con principios universales. La libertad interior depende de su ejercicio constante. Solo a través del uso riguroso de la razón puede el alma permanecer firme ante la adversidad y no sucumbir a las pasiones desordenadas. El tercer pilar es la conformidad con la naturaleza, que significa reconocer el orden universal y aceptar los acontecimientos como necesarios dentro de ese orden.
Nada surge por azar. Todo sigue leyes que trascienden la comprensión individual. La mente que se ajusta a la naturaleza acepta lo inevitable sin resistencia ni rebelión. Esta aceptación no disminuye la acción correcta. Al contrario, proporciona la claridad para actuar con virtud, ya que la mente comprende el contexto y la naturaleza de cada situación. La conformidad con la naturaleza implica también vivir conforme a nuestra propia esencia, que es racional y virtuosa, y así alinearse con el cosmos. Estos tres pilares no actúan de manera independiente. La virtud sin razón carece de discernimiento, la razón sin virtud carece de propósito, la conformidad con la naturaleza sin virtud o razón degenera en pasividad o indiferencia. La unión de los tres crea un espíritu fuerte, capaz de sostenerse firme frente a cualquier perturbación y de actuar con rectitud en todo momento. El estudio y la práctica de estos pilares no se limitan a la contemplación intelectual. Son un entrenamiento constante de la mente y del alma, un arte de vivir que transforma la percepción de la realidad. La claridad surge cuando la virtud guía cada elección, la razón examina cada juicio y la aceptación de la naturaleza elimina la perturbación ante lo inevitable. El dominio de estos pilares conduce a la libertad interior. La mente ya no se somete a la tiranía de la fortuna ni de las emociones desordenadas, permanece imperturbable y serena. La vida se experimenta con totalidad y precisión. La mente entiende lo que es verdaderamente valioso y lo que carece de importancia intrínseca. Todo lo que depende de nosotros se cultiva con rigor. Todo lo que no depende de nosotros se acepta con ecuanimidad. La fuerza de estos pilares reside en su atemporalidad. Desde Zenón de Citio hasta los filósofos romanos, la aplicación de la virtud, la razón y la conformidad con la naturaleza ha sostenido el espíritu frente a la fragilidad de la existencia. El alma entrenada en estos principios se convierte en un refugio sólido, inmutable frente al flujo de los acontecimientos, capaz de mantener la libertad interior y la serenidad sin depender de ningún elemento externo. En síntesis, los pilares del pensamiento estoico constituyen el fundamento de la filosofía como arte de vivir. La virtud otorga dirección y valor, la razón proporciona claridad y juicio, la conformidad con la naturaleza asegura aceptación y armonía. Juntos, forman la estructura que permite al ser humano enfrentar la existencia con fortaleza, libertad y serenidad, en cualquier circunstancia y frente a cualquier adversidad. El corazón del pensamiento estoico reside en la distinción entre lo que depende de nosotros y lo que escapa a nuestro dominio. Reconocer esta dicotomía constituye la base de la libertad interior y de la serenidad. La mente que comprende esta diferencia se libera de la perturbación y alcanza la independencia de la fortuna. Lo que depende de nosotros es exclusivamente nuestra mente, nuestro juicio y nuestras elecciones. Todo lo que surge fuera de nuestro control, los acontecimientos, la opinión ajena, la riqueza, la salud, la duración de la vida, no pertenece a nuestro dominio. Pretender gobernar lo que escapa a nuestra voluntad es enfrentar la imposibilidad. Aceptarlo es encontrar la tranquilidad. El dominio de lo que depende de nosotros es el verdadero poder. La mente que preserva su juicio, que actúa con rectitud y mantiene la claridad frente a la adversidad, permanece firme sin importar la magnitud de los acontecimientos externos. La libertad no se mide por la ausencia de obstáculos, sino por la independencia de la mente frente a ellos. Toda perturbación surge de un juicio incorrecto. Los eventos en sí carecen de valor intrínseco, y solo nuestras interpretaciones los convierten en buenos o malos. La razón aplicada a la mente permite discernir lo que es nuestro y lo que no, eliminando así el sufrimiento innecesario y estableciendo la imperturbabilidad. La paz interior no depende de la fortuna, sino de la rectitud y claridad del juicio. Aceptar lo que no depende de nosotros no es resignación pasiva, es reconocer la realidad tal como es y actuar dentro de sus límites con virtud. La mente entrenada observa la naturaleza de los acontecimientos, los entiende y se ajusta a ellos sin rebelión ni perturbación. Este ajuste proporciona la libertad interior más profunda. Ninguna circunstancia externa puede quebrantarla. La distinción entre lo que depende de nosotros y lo que no constituye el fundamento de toda práctica estoica. La virtud se cultiva en lo que nos pertenece. La razón guía el juicio sobre lo que es nuestra responsabilidad y la conformidad con la naturaleza asegura aceptación de lo inevitable. La mente así entrenada permanece inalterable y firme, un refugio de estabilidad frente al flujo incesante de los acontecimientos. El reconocimiento de esta dicotomía revela que la verdadera libertad reside en el alma misma. Lo externo es circunstancial y pasajero, lo interno es eterno y autosuficiente.
La práctica constante de este principio conduce a la independencia, a la serenidad y a la claridad en la acción. La mente que domina lo que depende de sí misma permanece íntegra, inmutable y completa, aún en medio de la incertidumbre. En última instancia, comprender lo que depende de nosotros y lo que no permite vivir en armonía con la naturaleza y con la propia esencia racional. La libertad interior, alcanzada mediante esta distinción, es la meta de la filosofía estoica. Un estado donde la mente permanece inalterable, la acción se guía por la virtud y el juicio se sostiene con claridad, más allá de toda contingencia. El pensamiento estoico no se limita a la contemplación, es un arte de vivir que organiza la existencia en disciplinas que guían la mente y el alma. Estas disciplinas son tres: disciplina del deseo, disciplina de la acción y disciplina del juicio. Cada una sostiene la práctica de la virtud y fortalece la libertad interior, formando un sistema coherente que dirige toda elección y toda percepción. La disciplina del deseo gobierna la relación del alma con lo que aspira y anhela. Todo deseo debe ser orientado hacia lo que es conforme a la naturaleza y bajo nuestro control. La mente que se somete a deseos desordenados se dispersa y se perturba. La mente que practica la disciplina del deseo mantiene la armonía con la razón y la virtud. Solo lo que depende de nosotros puede ser deseado legítimamente. Todo lo demás debe ser aceptado tal como es. La libertad interior se alcanza cuando el alma desea únicamente lo que es correcto y posible. La disciplina de la acción regula el comportamiento y la intervención en el mundo. Actuar con rectitud, sin desviarse por la pasión o la perturbación, es aplicar la virtud en cada movimiento del espíritu. La acción correcta se guía por la justicia, la templanza, el coraje y la sabiduría. La disciplina de la acción asegura que la mente no sea meramente contemplativa, sino operativa, que cada decisión se alinee con la naturaleza y con la razón, reforzando la fortaleza interior y la armonía con el orden universal. La disciplina del juicio organiza la percepción y el entendimiento de la realidad. Todo acontecimiento carece de valor intrínseco, solo el juicio otorga significancia. La mente entrenada examina sus impresiones con claridad, diferenciando lo que depende de ella de lo que no depende, evaluando cada pensamiento con rectitud y mesura. La disciplina del juicio es la base de la serenidad. Quien domina su discernimiento permanece imperturbable frente a la fortuna y la adversidad, sosteniendo la libertad interior y el orden del espíritu. Estas tres disciplinas no existen aisladamente. Forman un sistema que guía la totalidad de la existencia racional. El deseo orientado por la razón fortalece la acción guiada por la virtud refuerza el juicio firme mantiene el deseo y la acción dentro de la armonía. Juntas, las tres disciplinas configuran un espíritu completo, capaz de enfrentar lo inevitable sin perder la serenidad ni la libertad interior. El dominio de estas disciplinas constituye la práctica esencial del estoicismo. No se trata de perfección inmediata, sino de entrenamiento constante del alma. La virtud se aplica en el deseo, la acción y el juicio, consolidando un carácter que permanece firme, coherente y armonioso. La mente que cultiva estas disciplinas no depende de la fortuna ni de la opinión externa, sino que encuentra la plenitud en la rectitud interna y en la claridad de pensamiento. El aprendizaje de las disciplinas estoicas revela que la existencia no es caótica ni arbitraria. Se despliega según leyes universales que pueden ser comprendidas mediante la razón y armonizadas mediante la virtud. La práctica de estas disciplinas permite al ser humano vivir en consonancia con la naturaleza y con su propia esencia racional, alcanzando la libertad interior y la serenidad absoluta. En síntesis, las tres disciplinas, del deseo, de la acción y del juicio, constituyen el marco operativo del estoicismo. Dirigen la mente, moldean el espíritu y sostienen la libertad interior. Su práctica constante convierte la filosofía en arte de vivir, asegurando que cada pensamiento, cada elección y cada movimiento del alma se mantenga en equilibrio, firmeza y concordancia con la razón, la virtud y la naturaleza. El objetivo supremo del estoicismo es la imperturbabilidad del alma, un estado en el que la mente permanece firme y serena frente a cualquier acontecimiento, sin sucumbir a la pasión, la perturbación o el juicio erróneo. Esta imperturbabilidad no es un don natural, sino el resultado del entrenamiento constante de la mente mediante la virtud, la razón y la conformidad con la naturaleza. El alma que alcanza la imperturbabilidad reconoce que solo sus propias elecciones y juicios son verdaderamente suyos. Todo lo demás, fuera de su control, carece de poder sobre su serenidad. La comprensión profunda de esta distinción permite al espíritu permanecer intacto ante la adversidad, manteniendo la claridad y la libertad interior.
La práctica de la imperturbabilidad se fundamenta en la observación y control de los pensamientos. La mente debe examinar cada impresión, discernir su valor y permitir solo aquellas que estén alineadas con la razón y la virtud. Las emociones que surgen del juicio incorrecto pierden su fuerza cuando la mente reconoce su origen y la somete a la razón. De este modo, la perturbación desaparece y la serenidad se establece como estado permanente. La imperturbabilidad implica aceptación plena de la naturaleza y del orden universal. Todo acontecimiento forma parte del flujo necesario de la existencia. Nada ocurre sin causa ni fuera de su lugar. La mente que comprende este orden actúa con rectitud y se mantiene firme, pues no lucha contra la realidad ni contra lo inevitable. La aceptación no disminuye la acción correcta, sino que la fortalece, pues cada acto surge de la claridad y de la comprensión profunda. El entrenamiento hacia la imperturbabilidad requiere disciplina en los tres ámbitos fundamentales: deseo, acción y juicio. El deseo se orienta hacia lo que es conforme a la naturaleza, la acción se realiza de acuerdo con la virtud, el juicio examina y valida cada pensamiento con claridad. La armonía entre estas disciplinas consolida un espíritu imperturbable, capaz de sostenerse firme en cualquier circunstancia. El sabio, al alcanzar esta imperturbabilidad, se libera de la esclavitud de la fortuna y de la tiranía de las emociones desordenadas. La mente permanece libre, independiente y clara, guiada únicamente por la razón y la virtud. Nada externo puede perturbar su equilibrio, nada puede alterar su juicio, nada puede afectar su libertad interior. En este estado, el alma experimenta la libertad absoluta. La serenidad no depende de lo externo, sino de la propia rectitud y del dominio sobre la mente. La imperturbabilidad es, por tanto, la manifestación concreta de la filosofía estoica, la unión perfecta de virtud, razón y conformidad con la naturaleza en un espíritu indomable. El logro de la imperturbabilidad no es un acto aislado, sino un proceso continuo de entrenamiento y reflexión. Cada pensamiento disciplinado, cada elección guiada por la virtud y cada aceptación consciente de la naturaleza fortalece el espíritu y lo acerca a la libertad definitiva. La mente que cultiva esta práctica alcanza un estado de armonía y claridad que ninguna circunstancia puede alterar, un estado de serenidad absoluta y permanente. En síntesis, la imperturbabilidad es la meta de toda práctica estoica. Constituye el resultado natural de la virtud aplicada, la razón ejercida y la aceptación de la naturaleza. Es la expresión más elevada de la libertad interior y la serenidad del espíritu, un estado que permite al alma sostenerse firme, clara y completa ante el flujo incesante de la existencia. La existencia humana se despliega en el tiempo y está inevitablemente marcada por la finitud. La muerte no es un accidente ni un hecho aislado, es el término natural y necesario de toda vida. Comprender y aceptar la muerte constituye uno de los principios fundamentales del estoicismo, pues la serenidad y la libertad interior dependen de la conciencia de nuestra temporalidad. El ser humano que ignora la finitud vive sujeto al miedo y a la perturbación. La mente teme lo inevitable y proyecta ansiedad sobre lo incierto. El estoicismo enseña que la muerte, al ser una parte necesaria del orden universal, no es enemiga ni adversaria. Su reconocimiento no paraliza, sino que libera, porque permite al alma actuar con claridad, valorar lo que es verdaderamente nuestro y concentrar el deseo y la acción en la virtud. La finitud confiere sentido a cada instante. La vida, aunque limitada, es suficiente para el ejercicio de la virtud y para la manifestación de la razón. La temporalidad no disminuye la importancia de la acción correcta. Al contrario, la enfoca, pues cada momento se convierte en oportunidad de ejercitar la excelencia del alma. La aceptación de la muerte no conduce a la pasividad, sino a la plena conciencia del valor de cada pensamiento y de cada elección. El sabio reconoce que la muerte no es un castigo ni una pérdida, sino un elemento del orden natural. Así como nada escapa a la causalidad universal, la vida y la muerte forman un continuo en el que cada fase cumple su función. La mente que comprende esta continuidad se libera de la ansiedad, mantiene la claridad y actúa en consonancia con la naturaleza, cumpliendo con la virtud en todo instante. El pensamiento estoico sostiene que la muerte no afecta lo que depende de nosotros. El juicio, la virtud y la rectitud del alma permanecen inalterables ante la finitud. La mente entrenada permanece íntegra y libre, porque su valor no se mide por la duración de la existencia, sino por la rectitud y claridad de cada elección. La muerte solo concluye lo que está fuera de nuestro control. Lo que es nuestro, el alma y la razón, persiste en la libertad interior.
Aceptar la finitud implica reconocer que toda experiencia tiene un límite, que toda percepción y acción ocurren dentro del tiempo, y que la conciencia de esto permite vivir con plenitud. La temporalidad ordena la vida y da significado a la virtud. Cada instante se convierte en un espacio de ejercicio racional y moral. La muerte, lejos de ser temida, se reconoce como la conclusión necesaria de un proceso natural y como recordatorio de la autonomía del espíritu. El dominio de esta comprensión conduce a la serenidad absoluta. La mente que integra la conciencia de la muerte se mantiene imperturbable frente a la pérdida y la impermanencia. La libertad interior no depende de la duración de la existencia, sino de la integridad de la acción, del discernimiento y de la coherencia con la naturaleza. La finitud, entonces, se convierte en instrumento de claridad y fortaleza, no en causa de perturbación. En síntesis, la muerte y la finitud forman parte del orden natural que guía la vida. La aceptación de este principio fortalece la libertad interior y la imperturbabilidad del alma. La mente que comprende la temporalidad de la existencia y la inevitabilidad de la muerte actúa con virtud, mantiene la serenidad y reconoce que su valor y su libertad no dependen de lo que termina, sino de lo que es verdaderamente suyo, la rectitud, la razón y la coherencia con la naturaleza. Vivir conforme a la naturaleza constituye el principio unificador del estoicismo. La naturaleza no es solo el mundo físico, sino el orden universal que rige la existencia, la estructura racional que organiza todo acontecimiento. Comprender este orden y actuar en armonía con él es el camino hacia la libertad interior, la serenidad y la integridad del espíritu. La conformidad con la naturaleza implica reconocer la realidad tal como es, aceptar la inevitabilidad de los acontecimientos y alinear la mente y la acción con la razón. Nada ocurre por azar, todo sucede de acuerdo con leyes universales que trascienden la comprensión individual. La mente entrenada observa esta realidad, entiende su estructura y actúa de acuerdo con ella, manteniéndose firme frente a lo inevitable. La vida conforme a la naturaleza no se reduce a la adaptación pasiva a los eventos. Es un ejercicio activo de la razón y la virtud, donde cada elección, cada pensamiento y cada acción se guía por principios universales. La virtud encuentra su manifestación plena cuando el alma actúa con rectitud dentro del marco natural, sin interferencias de la pasión desordenada ni de juicios erróneos. El orden natural también señala la finitud de la existencia y la limitación de lo que depende de nosotros. La aceptación de esta limitación no disminuye la acción correcta, la fortalece. La mente que comprende su lugar en el cosmos se mantiene independiente de la fortuna y de los elementos externos, porque su valor no reside en lo que ocurre fuera, sino en la coherencia interna, la claridad y la rectitud de cada elección. Actuar conforme a la naturaleza implica vivir según nuestra propia esencia racional. El ser humano posee capacidad de discernimiento, juicio y elección. Vivir en concordancia con esta esencia es desplegar la razón y la virtud en cada instante. La mente que alcanza esta armonía permanece íntegra, clara y libre, experimentando la existencia en su totalidad, sin ser perturbada por lo efímero ni por lo ajeno a su dominio. La práctica constante de este principio permite que la vida se desarrolle con serenidad, fortaleza y plenitud. La mente entrenada reconoce la causalidad, comprende la inevitabilidad de los acontecimientos y mantiene el equilibrio frente a la adversidad. La libertad interior se alcanza cuando el espíritu actúa en coherencia con la razón y la virtud, y acepta la naturaleza del mundo tal como es. Vivir conforme a la naturaleza es, en esencia, vivir en armonía con uno mismo y con el cosmos. La virtud guía la acción, la razón ordena el juicio, la aceptación de la naturaleza asegura claridad y serenidad. Esta armonía convierte la vida en un ejercicio de libertad interna, donde la mente permanece firme, imperturbable y plena, sin depender de lo que es externo o efímero. En síntesis, la vida en conformidad con la naturaleza sintetiza todos los principios del estoicismo: virtud, razón, disciplina y aceptación de la finitud. La práctica de este principio conduce al equilibrio, a la serenidad y a la libertad absoluta del alma. La existencia, cuando se vive de acuerdo con la naturaleza, se despliega con claridad y propósito, y la mente alcanza su estado más elevado, imperturbable, íntegra y libre. La virtud es el eje central del estoicismo, el principio que da sentido a la existencia y orienta la acción y el juicio del alma. No se trata de una cualidad externa ni de un conjunto de normas impuestas, sino de la excelencia interna del espíritu, la manifestación plena de la razón aplicada a la vida. La virtud es autosuficiente, independiente de cualquier circunstancia externa,
y constituye la única fuente auténtica de libertad y serenidad. La práctica de la virtud exige que la mente actúe conforme a la razón y que toda elección se fundamente en principios universales. La virtud no es una aspiración teórica, es la estructura que sostiene el pensamiento, el juicio y la acción. El alma virtuosa permanece íntegra frente a la fortuna y frente a la adversidad, porque su valor no depende de elementos externos, sino de la rectitud interna y la claridad de cada decisión. La virtud se expresa en los aspectos esenciales del espíritu: rectitud, templanza, justicia, coraje y sabiduría. Cada uno de estos elementos forma parte de la totalidad de la excelencia del alma, y su práctica coherente genera la fuerza interior necesaria para sostener la imperturbabilidad. La rectitud orienta el juicio, la templanza regula los deseos, la justicia dirige la acción, el coraje fortalece frente a la adversidad, la sabiduría guía la mente hacia la comprensión de la naturaleza y de lo que depende de nosotros. La centralidad de la virtud implica que la felicidad verdadera no se encuentra en la riqueza, el poder, la fama o la salud, pues todos estos bienes dependen de factores externos. La verdadera excelencia y libertad residen únicamente en la virtud. Ella es el bien supremo y autosuficiente. El alma que cultiva la virtud permanece libre de perturbación, firme frente a lo inevitable, y se mantiene en armonía con la naturaleza universal. El desarrollo de la virtud requiere disciplina y atención constante. Cada pensamiento, cada juicio y cada acción deben evaluarse en relación con la rectitud y la razón. La mente entrenada reconoce lo que depende de ella y lo que no, y orienta su deseo y su acción únicamente hacia lo correcto. Este ejercicio continuo fortalece el espíritu, consolidando un carácter íntegro, inmutable y sereno. La virtud también unifica los demás principios del estoicismo. La razón se manifiesta en la acción virtuosa, la aceptación de la naturaleza se armoniza con la rectitud, la imperturbabilidad surge de la coherencia entre juicio, deseo y conducta. La virtud no es un elemento aislado, sino la fuerza que sostiene todo el edificio de la filosofía estoica, garantizando que cada aspecto de la mente y el alma se mantenga firme y libre. En síntesis, la virtud es la guía suprema del alma, la fuente de libertad interior y la medida de toda excelencia. Su práctica permite que la mente permanezca inalterable ante los acontecimientos, que el juicio se mantenga claro, que el deseo se oriente correctamente y que la acción se realice con rectitud. La vida virtuosa constituye el logro máximo del pensamiento estoico, un estado de plenitud, libertad y armonía, donde el alma actúa con integridad, razón y serenidad absoluta. El estoicismo no es únicamente un conjunto de ideas, es un camino de vida, un ejercicio continuo del espíritu que requiere atención y disciplina constantes. La filosofía se convierte en práctica diaria cuando cada pensamiento, juicio y acción se somete a la razón, se orienta por la virtud y se armoniza con la naturaleza. Esta práctica constante fortalece la libertad interior y consolida la serenidad del alma. Cada día presenta oportunidades para ejercitar el espíritu. La mente entrenada observa sus impresiones, evalúa su valor y decide cuáles aceptar y cuáles descartar, guiada siempre por la razón. Lo que depende de nosotros se cultiva con rigor, lo que no depende de nosotros se acepta con ecuanimidad. La claridad y la imperturbabilidad surgen de este proceso de examen y elección consciente. La práctica diaria del estoicismo implica la armonización de deseo, acción y juicio. El deseo se disciplina para aspirar únicamente a lo que es correcto y posible. La acción se ordena según la rectitud y la justicia. El juicio examina cada pensamiento y cada impulso con atención constante. La integración de estas disciplinas fortalece el espíritu y asegura que cada momento de la existencia se viva con coherencia, claridad y libertad interior. La virtud se convierte en la medida de todas las elecciones y percepciones. Cada instante de reflexión y cada decisión consciente refuerzan la rectitud, la templanza, la justicia, el coraje y la sabiduría. La práctica diaria no persigue la perfección inmediata, sino el entrenamiento constante de la mente, donde la repetición deliberada de pensamientos rectos y acciones virtuosas consolida el carácter y sostiene la libertad interior. El reconocimiento de la finitud y de la naturaleza inevitable de los acontecimientos refuerza la práctica cotidiana. La mente que integra esta comprensión se mantiene firme frente a la adversidad, evitando la perturbación y fortaleciendo la serenidad. La aceptación de lo que no depende de nosotros y la atención a lo que sí depende crean un flujo constante de claridad y equilibrio en la vida del espíritu. La práctica diaria también implica reflexión constante sobre la coherencia del pensamiento y la acción. Cada elección,
Cada impresión y cada impulso deben ser examinados según la razón y la virtud. Esta disciplina fortalece la independencia del alma frente a la fortuna, consolidando la imperturbabilidad y la libertad interior, y asegura que la mente permanezca íntegra y serena en cualquier circunstancia. En síntesis, la práctica diaria del estoicismo transforma la filosofía en un arte de vivir. La mente, al aplicar constantemente la virtud, la razón y la aceptación de la naturaleza, se libera de la perturbación y se sostiene firme, clara y libre. Cada día se convierte en un campo de entrenamiento del espíritu, donde la libertad interior, la serenidad y la integridad del alma se ejercitan y consolidan, acercando al ser humano al estado más pleno de existencia según el pensamiento estoico. El destino no es un azar sin sentido, sino la manifestación del orden universal que rige todo lo existente. Todo acontecimiento, por insignificante o trascendente que parezca, sigue leyes que trascienden la voluntad individual. Comprender esta estructura es fundamental para alcanzar la serenidad absoluta, la cual se manifiesta cuando la mente permanece inalterable frente a la inevitabilidad de los sucesos. La serenidad frente al destino se logra mediante la combinación de virtud, razón y aceptación de la naturaleza. La mente entrenada reconoce la distinción entre lo que depende de sí misma y lo que no, y centra su energía únicamente en aquello que le pertenece. La voluntad del alma se mantiene firme, mientras lo externo se observa sin perturbación, con la comprensión de su carácter necesario. El alma serena entiende que el destino no dicta acciones, sino que presenta condiciones, circunstancias y acontecimientos que pueden ser interpretados y afrontados con virtud. La libertad interior surge cuando la mente actúa con rectitud y claridad, sin verse sometida por la tiranía de la fortuna ni por la ansiedad ante lo inevitable. La serenidad es la manifestación visible de esta libertad interior. El entrenamiento para alcanzar esta serenidad requiere disciplina constante. La mente examina cada impresión, analiza cada juicio y regula cada deseo, asegurando que la acción y el pensamiento permanezcan alineados con la razón y la virtud. La aceptación de lo que ocurre no implica pasividad, sino reconocimiento consciente de las leyes universales y acción coherente dentro de ellas. La serenidad frente al destino también implica la integración de la finitud. Toda existencia tiene un límite, y todo acontecimiento sucede dentro de ese marco inevitable. La mente que comprende la temporalidad y la necesidad de cada suceso se mantiene firme, porque su valor no depende de lo externo ni de la duración de la existencia, sino de la rectitud y la claridad interna. El sabio, al dominar esta comprensión, permanece inmutable frente a la adversidad y al cambio. Ni la pérdida ni el éxito, ni la dificultad ni la facilidad, ni la presencia ni la ausencia de bienes externos, pueden alterar la estabilidad de su espíritu. La serenidad se convierte en un estado permanente, un refugio de integridad y libertad interior, independiente de la fortuna o del destino. En síntesis, la serenidad frente al destino es la culminación de la práctica estoica. Es el resultado de la virtud aplicada, la razón ejercida y la aceptación consciente del orden universal. La mente que alcanza esta serenidad permanece firme, clara e imperturbable, libre de perturbaciones y plenamente en armonía con la naturaleza, mostrando la libertad absoluta del espíritu humano ante cualquier circunstancia. La libertad interior constituye la esencia más profunda del pensamiento estoico. No depende de la riqueza, el poder, la opinión ajena ni de la fortuna. No se mide por la ausencia de obstáculos externos. Su fundamento reside en la rectitud del juicio, la claridad del pensamiento y la integridad del espíritu. Quien posee esta libertad permanece inmutable frente a cualquier circunstancia. El alma verdaderamente libre ha comprendido que lo único que pertenece plenamente a cada ser humano es su propia mente. Todo lo demás, los eventos, las opiniones, los bienes, la salud, la duración de la vida, es contingente y escapa al control. Reconocer esta distinción es el primer paso hacia la independencia del espíritu, porque solo aquello que depende de nosotros puede ser cultivado y perfeccionado. La libertad interior no es un estado pasivo. Es la manifestación de la virtud ejercida con razón y en conformidad con la naturaleza. La mente que actúa conforme a la rectitud permanece firme frente a la adversidad y se mantiene clara y serena ante cualquier evento. El dominio de la mente y del juicio asegura que la libertad interior no dependa de la fortuna ni de la opinión externa. El entrenamiento hacia esta libertad implica disciplina constante en deseo, acción y juicio. El deseo se orienta únicamente hacia lo correcto y posible, la acción se guía por la virtud, el juicio examina con rigor cada pensamiento y cada impulso. La armonía de estas disciplinas fortalece el espíritu,
construyendo un refugio inalterable frente a la perturbación y asegurando la independencia de la mente respecto a lo externo. La libertad interior también se profundiza mediante la aceptación de la finitud y del destino. La mente que comprende la inevitabilidad de los acontecimientos y la temporalidad de la existencia permanece firme y serena. La comprensión del orden universal y de la naturaleza de los eventos permite actuar con claridad y rectitud, consolidando la libertad que no puede ser arrebatada por circunstancias externas. El sabio, al alcanzar la libertad interior, se encuentra íntegro, imperturbable y autónomo. Ningún éxito, ninguna pérdida, ninguna alabanza ni afrenta puede alterar su juicio ni su equilibrio. La mente permanece en armonía consigo misma y con el universo, y su valor radica en la rectitud, la claridad y la coherencia de cada elección, no en lo que ocurre fuera de su control. En síntesis, la libertad interior es el resultado natural de la práctica constante de la virtud, de la razón y de la aceptación consciente de la naturaleza. Constituye la independencia absoluta del espíritu frente a la fortuna y la adversidad, y es la manifestación más pura de la serenidad y la imperturbabilidad. Quien alcanza esta libertad posee el mayor bien posible, un alma íntegra, firme y completamente soberana ante cualquier circunstancia. Y así, hemos recorrido juntos los principios del estoicismo, la virtud que guía, la razón que ilumina y la aceptación que libera. Recuerda que la verdadera libertad no se encuentra en lo externo, sino en la fortaleza de tu propia mente y la rectitud de tu alma. Cada pensamiento disciplinado, cada elección consciente y cada instante vivido en armonía con la naturaleza nos acerca a la serenidad y a la independencia interior. Que esta filosofía no sea solo conocimiento, sino práctica constante. Que la mente permanezca firme, clara e imperturbable ante la fortuna y la adversidad. Porque en la vida, lo único verdaderamente nuestro es nuestra mente, nuestra virtud y nuestra libertad. Si algo resuena en ti, deja que se transforme en acción. Y recuerda, la serenidad y la plenitud no dependen de lo que nos rodea, sino de la fortaleza con la que cultivamos nuestro espíritu. Gracias por acompañarme en este viaje hacia la claridad, la virtud y la libertad interior. Hasta la próxima reflexión.